Este, Qué bonito estar acá otra vez y poder compartir un domingo más con ustedes, y qué bonito pues compartir de Josué, compartir de estas aventuras. Y para los que han estado viendo las redes sociales y han estado y están atentos a la invitación de cuál es el título de hoy y demás, eh, vamos a hacer mucha referencia a lo que son los obstáculos. Entonces, todos ustedes, o la mayoría, porque no sé si alcanzó, tienen una tarjetita de estas. Si no tienen y no sé si alcanzó, así alcanzó, entonces levantan la mano y ahí Rebe les puede ayudar para que se la den. Esto lo vamos a utilizar por ahí de la mitad de la enseñanza para poder hacer una dinámica que podría ayudarnos a aplicar el tema a nuestra vida al día de hoy. Entonces, los invito a que abran el capítulo de Josué, el libro de Josué, en el capítulo 3 y capítulo 4, y vamos a tener 2 capítulos. Es extenso, pero vamos a ver cómo Dios nos va a ir sorprendiendo con cada versículo que vamos leyendo. Y mientras va leyendo, para dar una introducción de esto, bueno, yo trabajo para una transnacional, es una industria médica, y tuve una compañera que era buenísima, era súper buena, tenía 10 años de trabajar para esta empresa. En su momento, cuando yo estuve ahí, bueno, y todavía lo sigue haciendo, era técnica en ingeniería, en una ingeniería específica en esta empresa. Y ella conocía demasiado el proceso, era esta persona que si tenías una duda sobre algo ibas a acudir a ella, que si tenías alguna duda de cómo se manufactura cierta parte del producto o si hay algún problema de calidad, ibas a buscarla a ella porque ella sabía mucho, ya había pasado por donde asustan, y son 10 años. Y además, dato importante en la historia es que ella empezó como operaria. O sea, ella misma construía las unidades y luego pasó a ser técnica de calidad. Eso le generaba una muy buena confianza para poder dar un criterio. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Una persona con título de licenciatura en ingeniería industrial, con años de experiencia en la misma empresa, con esta fama o popularidad de que conoce mucho, de que me puede ayudar, pero tenía aproximadamente 4 o 5 años de estar en el mismo puesto, y por más que le diera, nunca crecía. ¿Por quía? Porque había un obstáculo, que era el inglés. No manejaba el inglés para nada. Entonces, como les decía, al ser una transnacional y ser una empresa de industria médica, casi todo es en inglés, y tenés que tratar con personas que no son de Costa Rica o que no son de habla hispana, y especialmente nosotros, gente de California o de Irlanda, donde tenés que incluso entender lo complicado del inglés de Irlanda, ¿verdad? La pronunciación y demás. Entonces esta persona, por más que le daba, no podía. Se ofuscó. Fue algo que le afectó a ella personalmente. Empezó incluso a atacar a otras personas porque los veía crecer y decía: ¿por qué él crece? Que tiene 3 meses de estar acá y yo no. Y le costaba entender, o trataba de ignorar el tema de que realmente era porque había un gran obstáculo en su vida que no la dejaba caminar o que no la dejaba seguir adelante. Tomó una decisión y se fue a Estados Unidos 3 meses y le dijo a la empresa: no me paguen, denme el permiso, yo voy a ir a trabajar a Estados Unidos y voy a ir a aprender esto del inglés de la pura raíz, de donde realmente me va a ayudar. Salto que yo no sé si yo estaría preparado para dar, es decir, no conocer un idioma para nada y decir: voy porque quiero crecer y quiero superar ese obstáculo. La pregunta, y a donde quiero ir con este ejemplo de mi compañera de trabajo, es: ella tenía un obstáculo gigantesco que le impedía llegar a la meta, o una de las metas que ella tenía en su vida profesional. La pregunta que yo quiero generar hoy es: ¿cuál es ese obstáculo que hay en nuestra vida? Y no es solo un tema laboral, es cuál es este obstáculo que hay en cualquier área que haya en tu vida. La semana pasada James predicó sobre el capítulo 2 de Josué y nos enseñaba este mensaje hermoso del evangelio basado en Rahab, y cómo ella ayudó a estos 2 espías que Josué había enviado para ver cómo estaba el tema ahí con Jericó. Estos 2 espías llegan de vuelta con Josué y el pueblo y le dice: hey, esa tierra que Dios nos prometió es nuestra, Dios nos la dio, vamos allá. El tema es que había algo, un gran obstáculo que probablemente los espías no mencionaron, y es que había un río en ese momento desastroso. En ese momento no era ni un río, era una inundación, y ahorita vamos a explicar por qué. Y era un obstáculo que estaba entre el pueblo y la promesa que Dios había dado.
El título de esta enseñanza lleva por nombre Superando Obstáculos. Y es justamente eso lo que quiero que durante el desarrollo de toda la enseñanza ustedes vayan pensando cuáles son esos obstáculos que están en mi vida académica, en mi vida profesional, en mi vida personal y especialmente en mi vida espiritual. ¿Cuáles son esas cosas que no me están dejando caminar, que me quitan la paz, que me quitan el sueño, que me hacen incluso dudar de Dios, de lo que Dios me promete, de que Dios va conmigo? Esa es la intención, de que hoy nosotros podamos ver cuál es nuestro obstáculo, qué es lo que estoy haciendo con él, cómo lo estoy viendo y cómo Dios ve este tipo de obstáculos. Oramos. Padre, gracias por esta mañana, gracias Dios por este domingo. Gracias Padre porque no hay casualidades y tú has decidido que cada uno de nosotros estemos hoy acá sentados escuchando el mensaje que traes para nosotros en el capítulo 3 y 4 de Josué. Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo hoy haga fiesta y pueda hablarnos directamente a nuestro corazón, que puedas abrir nuestros oídos y nuestros ojos para poder ver y escuchar cosas que nos van a revelar la verdad, para poder, Señor, realmente hacer un análisis nuestro, ver cómo estamos caminando en nuestro día a día, especialmente contigo, y poder al final responder en adoración, poder al final responder en compromiso, entendiendo tu misericordia, tu gloria, que tú eres Dios de dioses, Señor de señores. Padre, te ponemos en tus manos este tiempo y gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, como les decía, ese es el propósito, ¿no? Entonces, ¿qué obstáculo hay en mi vida? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Cómo estoy luchando con este obstáculo? ¿Cómo lo veo yo el obstáculo y cómo ve Dios cada uno de esos obstáculos? Entonces, empecemos en el capítulo 3, versículo 1. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si gustan, si lo tienen en el celular pueden cambiarla. Y dice así: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. En este momento, para dar un poco de contexto, después de que los espías llevaron este mensaje al pueblo de que la tierra prometida se les iba a dar, el tema es que estoy en primavera, el deshielo en los montes del Líbano está afectando el río porque la naciente del río está cerca de esos montes, de las faldas del monte. Entonces, en este momento, el caudal del río era desastroso. O sea, no era un río nada más, no era un río que estoy acostumbrado a ver, es algo fuerte, algo potente. Y esto le mete un poquito de ruido al obstáculo, o esto hace que el obstáculo sea todavía más impresionante. Y para los que toman nota, los invito a tomar, ahí van a estar proyectados los versículos, pero también van a ir proyectando cada uno de los puntos que van asociados a los versículos. Entonces, para hacer un poco más sencillo esto del tomar nota. Seguimos leyendo. En el versículo 2 dice así: 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Entonces, nuestro primer punto es: ¿dónde está mi vista? El arca del pacto en este momento es una representación del Dios mismo, y en aquel entonces los pueblos alrededor, con otros dioses, ellos creían que el hacer un monumento que representara a su Dios era la forma en la que ellos podían demostrarle a los otros pueblos de guerra de que mi Dios va conmigo. En este caso, el arca del pacto va con Israel, va con este pueblo, y es la simbología misma de que Dios iba ahí con ellos. En Lucas hay una sección en donde una persona se le acerca a Jesús y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús hace toda una enseñanza alrededor de esto, pero a donde quiero ir es que esta es lo que nuestro corazón debería de moverse a, y es: ¿dónde estoy enfocando yo mi vista? ¿A quién estoy enfocando? Y si estoy atento realmente a cómo se está moviendo. El pueblo tenía 3 días de estar acampando. Josué dice: vaya, díganles que apenas el arca del pacto se mueva, muévase. Entonces, mi pregunta es, y lo que quiero que analicemos es: ¿estoy realmente atento a cuando Dios me está diciendo que me mueva?
¿Estoy realmente atento por dónde Dios me está diciendo que vaya, o ni siquiera estoy escuchando a Dios y las cosas las estoy haciendo a mi manera? El versículo 4 dice así: dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Y esto quiere decir que Dios va con nosotros. Hay dos formas, bueno, hay varias formas de ver esto, pero hay dos formas específicamente que a mí me gustaría tratar. Y la primera es que era una distancia prudente de 1 kilómetro aproximadamente, de donde todo el pueblo podía ver el arca. Y así poder tener una visión y una tranquilidad de que, hey, ahí está el arca, Dios va con nosotros. El arca está, ellos dice que van a cruzar el río, bueno, todavía no les han dicho, pero van a cruzar el río. Dios les dice, quédense aproximadamente 1 kilómetro del arca, y no la pierda de vista. Y qué bonito pensar en que Dios realmente sabe y entiende de la necesidad que tenemos nosotros de cuando vamos a atravesar un obstáculo, el hecho de que podemos ver dónde está Dios y dónde va y por dónde va Él. Salmo 23, 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Entonces tenemos que recordar que tenemos la seguridad de que Dios está ahí. Pero algo más bonito, que es en conjunto, es la segunda forma en la que me gustaría ver esto, y es una forma de que ellos mostraban un respeto y una consideración reverente. Es decir, ellos trataban de tener este respeto a Dios, y se ve mucho en el Antiguo Testamento, donde Dios tenía esta, por decirlo así, como una especie de lejanía. Se podía sentir como de que aquí está Dios, aquí está el hombre. Y lo bonito de esto no es claramente eso, es lo que hay en el Nuevo Testamento, en Efesios 3:12, que dice que gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Entonces, nosotros no solo tenemos la certeza de que Dios va con nosotros, sino que también sabemos que por medio de Jesús podemos ir pegaditos a Dios. No hay que estar 1 kilómetro alejado de Dios por temor y por reverencia y todo. Sí hay que tener temor y reverencia, pero podemos estar pegaditos a Dios, hombro con hombro, codo con codo. Vamos caminando juntos y Él me lleva en su mano, atravesando cada uno de los obstáculos. El versículo 5 dice: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y esto es, preparemos nuestro corazón. Y esta es la manera correcta de acercarnos a Dios: purificarnos, pedir perdón, entender que estamos mal, entender que sí, efectivamente, a pesar de que Jesús ha puesto esa conexión directa con Dios, efectivamente Dios es un Dios santo, es un Dios completamente santo, y nosotros no lo somos. Y la forma correcta de acercarnos a Dios es así, es purificar nuestro corazón. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Purifico mi corazón para entonces recibir más bendiciones de Dios? De ninguna manera. Purifico mi corazón para que Él esté preparado, para yo estar preparado para las bendiciones que Dios me va a dar, para poder entenderlo y poder verlo de la manera correcta. Y aquí yo creo que es necesario hacer una pausa. Y cuando empezamos con la primera pregunta es: ¿cuál es nuestro obstáculo? Entonces vamos a hacer una recapitulación de en dónde estamos, en dónde está el pueblo de Israel. Y es, número 1, los israelitas estaban donde nunca habían estado. Nunca habían llegado tan largo, tan lejos, nunca habían llegado hasta ese punto. Estaban demasiado cerca, ahí están. Excepto Josué y Caleb, que fueron los que estaban con Moisés y atravesaron el Mar Rojo, excepto ellos dos, ninguno otro había pasado por una experiencia de esas. Y al frente tienen un río completamente loco, alborotado y demás. Vieron este río caudaloso y estaba este pensamiento de: ¿y ahora cómo lo vamos a cruzar? No tengo botes en mi tienda de campaña. No tengo botes donde estamos acampando estos últimos 3 días. ¿Cómo vamos a hacer para llegar al otro lado? En el supuesto caso de que ellos llegaran a cruzar el río, del otro lado hay un montón de naciones poderosísimas. Y incluso supongamos que llegan a vencer a Jericó, ¿verdad? No vamos a hacer spoiler, pero supongamos que llegaran a vencer a Jericó. ¿Cómo hago yo para decir: ok, ya vencí a Jericó, sigo? Y los espías de Moisés le habían dicho al pueblo: ahí están amuralladas hasta el cielo. Y aquí viene un pueblo siguiendo una promesa que Dios les había dado.
La pregunta es, nosotros en su posición, en la posición de este pueblo de Israel, ¿qué haríamos? Si tenemos un obstáculo, pero no solo un obstáculo, es el obstáculo, y además detrás de ese obstáculo hay otro obstáculo, y detrás de ese obstáculo hay otro obstáculo, y uno dice, ya estoy cansado, ¿cómo hago para llegar hasta allá? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo hubiéramos respondido? Entonces, ahora sí, todos ustedes tienen una tarjetita que tiene palabras un poco feas, que dice pecado, temor, miedo, limitaciones. Y lo que yo quiero es que ustedes hagan algo. Yo voy a estar aquí parado y ustedes lo que van a hacer es, van a poner la tarjeta así, ¿verdad? Y la van a poner viendo hacia mí, van a cerrar un ojo, van a ponerla viendo hacia mí, pero cerca de la cara. ¿Ok? Todos háganlo. Adelante. ¿Ok? La tarjetita vertical, viendo hacia mí, la ponen en su cara, cierran un ojo y me ven. El punto es, ¿pueden taparme con la tarjeta? Sí, ¿verdad? Ok, si no, traten de taparme con la tarjeta. Van a llegar a un punto en el que sí van a lograr taparme con la tarjeta. El punto de esto es pura percepción. Ustedes saben que la tarjeta obviamente no es más grande. Ustedes saben que la tarjeta es chiquitita. Y si no tienen esta tarjeta, pueden sacar una tarjeta de la billetera y háganlo. Esta tarjeta es chiquitita. Pero la percepción de ustedes es que están tan cerca y están tan enfocados en el pecado, en el miedo, en el temor, en las limitaciones, y póngale el nombre de su obstáculo. Quite ese nombre y póngale un obstáculo que usted tenga. Estamos tan enfocados en esa tarjeta que creemos que es más grande que cualquier cosa que está allá. Ahora, si esa tarjeta yo me la pongo aquí, ustedes pueden ver realmente cuál es la percepción desde donde estoy yo. Entonces el problema que tenemos nosotros no es que nuestro obstáculo es demasiado grande, no es que el río está demasiado crecido y no podemos pasar, no es que los pueblos que están al otro lado son demasiado poderosos y nosotros somos un pueblito. Es que nuestro enfoque está en este conflicto, en este obstáculo, y no estamos viendo a Dios. Si ustedes están cerca de Dios y si todos nosotros realmente estuviéramos cerca de Dios, podríamos ver al obstáculo de esta forma, ver cómo es insignificante, es cualquier cosa al lado de Dios. Pero nuestra fe muchas veces prefiere ver el obstáculo de esta manera y creer de que es algo demasiado difícil. Para usted y para mí es demasiado difícil, pero para Dios no. Seguimos en el versículo 6. Dice: por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Y esto es algo, primero, antes de pasar a esa parte, primero es importante entonces ver de que lo que nosotros estamos viendo es, primero, ¿dónde está mi vista? ¿Dónde está mi enfoque? Si estoy escuchando a Dios realmente, ¿para dónde va? ¿Por dónde tengo que ir? Luego, entender de que Dios va con nosotros, de que ya no se nos pide el kilómetro de distancia, porque por Jesús podemos tener confianza de entrar y estar con Dios. Preparar nuestro corazón es la forma correcta de poder llegar y entrar y hablar con Dios y tener nuestra relación con Dios. Y que nuestro obstáculo es cuestión de perspectiva, de a quién le estoy dando yo el enfoque o en dónde estoy yo concentrado. Ahora estoy viendo donde Dios le está diciendo a Josué que hará un gran líder de él. Y Josué, no sé si se dieron cuenta, Josué quitó toda la atención y lo que él hizo fue demostrar
al pueblo o bajar el mensaje al pueblo diciéndole: Dios va a hacer, Dios va a hacer, Dios los va a llevar, el arca del pacto va con ustedes, te dan confianza, Dios va a derrotar a todos los pueblos. No es Josué. A pesar, a mí Dios baja y me dice: te voy a hacer el líder, y yo salgo como Messi, digo: vamos a darle, porque vamos a cruzar ese río, porque voy con confianza, porque Dios me dijo. Es que Dios me lo dijo. No sé, en la posición de Josué, ¿qué es lo que podríamos hacer? Tener esa humildad de decir: sí, Dios me dijo que me va a dar a mí. Ese liderazgo que tenía Moisés, que el pueblo va a saber que Dios, el Dios de Moisés, está con Josué también. Y Josué aún así dice: miren el arca es el que los va a guiar por ahí. Y Josué dice: Dios es el que va a derrotar a todas estas personas. Josué lo que hizo fue creer, nada más. Eso es lo que Dios a nosotros nos está diciendo con nuestros obstáculos: es nada más crea, pero ¿en qué creo? En que es Dios el que lo va a hacer, en que no importa si usted es cojo, si usted es lo que sea, si usted no sabe leer, si usted no, cualquier cosa, a Dios no le importa esas cosas, limitaciones que nosotros podríamos tener en esta tierra. Es Él el que nos va a dar la victoria sobre cada uno de estos obstáculos. El versículo 14 dice: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua de la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Aquí hay varios puntos que me gustaría recalcar. Primero, Dios escogió tal vez el peor momento para cruzar un río, y el punto con esto es que nosotros podemos tener un obstáculo, pero mientras más grande sea ese obstáculo, mientras más difícil usted vea que lo puede atravesar, que puede ganar esta batalla, mientras más usted diga: no, es que no voy a poder, cuando usted lo haga, mayor gloria va a recibir Dios, porque no es cuestión mía, repito, es cuestión de Dios. Entonces, en la historia hubiese sido muy fácil contar de que el pueblo de Israel tuvo que pasar por un riachuelo y que Dios le dijo a los sacerdotes: pongan un montón de tablas así tipo castores y paren el flujo del agua y que el pueblo cruce corriendo. Hubiese sido súper fácil, pero Dios dijo no, vamos a ponerla bien interesante, vamos a hacer que sea primavera, vamos a hacer que el río esté pero salido por todos lados, que sea algo fuerte, y en el momento en que un sacerdote ponga el pie en el agua, voy a detener el flujo, se va a secar el agua y voy a generar un muro gigantesco que nos vamos a ver más adelante. Los demás pueblos vieron eso y temían quién era el Dios que venía con este pueblo. Otro punto interesante es que el milagro, el milagro se dio no antes de que los sacerdotes llegaran al río, no se dio después, es decir, ya cuando llevan el agua por las rodillas, entonces ya Dios hizo. No, dice que fue justo cuando los sacerdotes pusieron sus pies en la orilla del río, Dios hizo el milagro. Entonces aquí es importante saber de que esto es cuestión de actuar. Y el punto con esto es que la incredulidad, el no creer, nos dice: regresemos a donde estábamos, regresemos a donde era un lugar seguro. Pero mi fe me dice: vamos adelante hacia donde Dios nos esté llevando. Pero el punto de esto es que su fe, la fe del pueblo, no era una fe pasiva, era algo activo, era algo que usted escuchaba, que el Dios le decía a Josué tal y tal cosa, Josué le decía al pueblo tal y tal cosa, y el pueblo decía: vámonos, y se iba. Ellos tenían una fe activa porque ellos sabían que Dios los iba a llevar a través de todos los obstáculos. ¿Cómo? No tengo la más mínima idea. No sé cómo va a pasar. No me puedo ni imaginar eso que Dios me acaba de decir, que es que lo que va a hacer es detener el flujo del agua. No tengo idea cómo va a hacer eso, pero lo va a hacer.
Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener en estos momentos de obstáculos, en estos momentos de prueba. Y es decir, Dios, quiero escuchar por dónde voy. Tengo este gigante al frente que no me deja moverme. Quiero escuchar por dónde voy. Quiero ver por dónde tengo que salir, hacia la derecha, hacia la izquierda, o voy de frente con los tacos hacia adelante y hasta ahí llegó. ¿Qué hago, Dios? Y cuando Dios dice ya, es muévase. Tenga fe activa. No se quede ahí quedito en el sillón diciendo, sí, Dios a mí me promete que me va a ir bien, entonces tarde o temprano me van a dar el ascenso. Voy para un examen y digo, no, yo voy a la iglesia todos los domingos, Dios mismo va a bajar y me va a soplar las... No, es prepárese porque también hay que hacer. Dios me promete a mí, Dios me dice a mí lo que tengo que hacer, pero yo me preparo para hacer las cosas bien, como si fueran para Dios. Y un detalle extra en el versículo, antes de pasar a eso, Santiago 2:26 respalda eso, y es: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Entonces, en efecto, como decíamos, hay que tener este tipo de acciones. Hay que, sí, Dios, te escuché, ok, te creo, vamos. Soy una persona de fe, pero una fe activa. Y el detalle extra que les quería dar del versículo 17 es para todas las personas que estamos sirviendo en algún momento, en alguna parte del servicio a Dios. Y es, ojo, la figura de los sacerdotes en esta historia. Los sacerdotes están en medio del río con el arca. Atrás de ellos probablemente se generó un muro espeluznante y están ahí parados hasta que pase la última persona de todo ese pueblo. Y eso es lo que le tocaba a ellos. Nosotros como servidores, las personas que están aquí adorando, son los que nos llevan a nosotros y son estos guerreros que van dirigiendo esta oración para el Señor. Y todo el pueblo, nosotros respondemos y cantamos riquísimo y podemos adorar a Dios. Esa es la tarea de un servidor en la iglesia. Es manténgase firme, sea ejemplo y guíe al pueblo a que pueda pasar. Acompaña al pueblo a pasar obstáculos. Seguimos con el capítulo 4. Dice así: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, y llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche, y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor, su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Entonces, aquí es inmediatamente después de vencer el obstáculo, ¿cuál es mi reacción? Y probablemente el pueblo viene cruzando del río, llega a la otra orilla y viene motivadísimo. O sea, acaba de ver un río frenarse, ya la muralla que está al frente mío no es nada. Entonces probablemente quieran ir y conquistar todo, o probablemente simplemente quieran descansar un rato y disfrutar de esto. Las pausas después de vencer el obstáculo son necesarias, pero no son para descansar, son para adorar a Dios, para agradecerle a Dios, para decir: sí, fue duro, dimos duro, Dios, me llevaste bien, pero te doy gracias, te adoro, porque tú hiciste todo, porque tú me diste la respuesta indicada que tenía que dar en el momento indicado, me diste la herramienta necesaria en el momento que yo la iba a necesitar, porque ahí estabas tú. Es necesario tener esos tiempos de adoración en nuestra vida. El otro punto es, hablan sobre crear un monumento que puedan recordar, que sea conmemorativo. Y hablan sobre estas 12 piedras que ponen en la orilla del río. Y si usted quiere agarrar 12 piedras y ponerlas en su casa y que la gente le llegue a preguntar qué son esas piedras, si usted tenga la oportunidad de evangelizarlos, dele. Pero yo creo que hoy día la aplicación que podemos darle a estas piedras somos nosotros. Y lo que la gente puede ver y puede preguntarnos como: hey, ¿qué pasó?
somos nosotros mismos. Y ustedes van caminando en el trabajo, en los estudios, en cualquier lugar en el que ustedes estén, y la gente puede llegar a decir: qué raro, vos, yo no sé por qué, pero en las reuniones normalmente te dan durísimo y vos no tiras igual. Qué raro, vos qué tenés. Y no sé si les ha pasado que les han preguntado como: hey, es tan rico estar con vos, es tan diferente vos, o sea, sos tan diferente, tenés una reacción tan diferente. Entonces esto me permite a mí, ahora sí, poder decirles por qué es que yo tengo este monumento que conmemora algo. Los hijos de los israelitas les preguntarán qué simbolizan estas piedras, y ellos debían de estar preparados para esto, para poder responder. Entonces el tema aquí es, la pregunta es: ¿cuál sería tu respuesta cuando te preguntan por tus monumentos? ¿Cuál sería tu respuesta cuando alguien se acerca a preguntarte por algo tuyo? De por qué haces las cosas diferentes, de por qué ahora sos diferente. Antes ibas conmigo a tal lugar y ya no, ¿qué pasó? ¿Estás preparado realmente para responder estas cosas? Y se conecta un poco con el versículo 8 y 9, que dice: así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. El tema aquí es: tenemos tradiciones, o tenemos formas, o tenemos costumbres de poder compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, este tipo de mensajes. ¿Sabemos realmente responder cuando alguien me pregunta cómo recibí el perdón? ¿Cómo fue que llegué a ser salvo? ¿Cuál es este camino? ¿Sabemos responder realmente cuando alguien viene a preguntarnos sobre: hey, ¿qué es eso de cristiano? ¿Qué es eso de Dios? ¿Qué es eso de Jesús? ¿Qué es todo eso? Hoy no vamos a enseñar cómo responder a esas preguntas o cómo llegar a ese tema, pero justamente hoy les entregaron un papelito que es justamente el taller para poder aprender cómo responder a todo esto. Entonces, si usted tiene una pregunta, si usted no sabe, si usted dice: ¿yo qué respondería? Si me preguntan: hey, ¿cómo consigo perdón? ¿Cómo busco este tema de la salvación? ¿Cómo hago? Es que yo vengo cargando con una piedra gigante mi pecado, que yo no siento que Dios me vaya a perdonar. Si no sabes responder a eso, no falten al seminario. Aprendan cómo poder compartir el evangelio con los demás, cómo poder enseñarles a los demás qué significa eso que Dios hizo por ustedes, para ellos. El versículo 10, para continuar y casi ir terminando, dice: los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor, mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Estos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Y aquí me llama la atención de que Dios los está llevando, Dios es el que les está diciendo cómo hacer las cosas, y aún así 40,000 hombres armados iban al frente del pueblo cruzando el río. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo podríamos aplicar esto? Dios no va a llegar a... Voy a decirlo bien. Tenemos la promesa de Dios, pero usted tiene la responsabilidad de equiparse. Tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros, de que Dios nos va a cuidar, de que Dios va a estar siempre ahí para nosotros, pero usted tiene la responsabilidad de capacitarse. Usted tiene la responsabilidad de estar más cerca de Dios, de estar más cerca de la Biblia, de conocer cuáles son sus armas y poder luchar como debería de luchar. Porque eso en el lado espiritual y fuera del lado espiritual también aplica, porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer las cosas como si fueran para Dios, y tenemos que estar preparados en todo momento. Entonces, si yo estoy en mi trabajo, debería ser ejemplar en mi trabajo, y la gente probablemente diga: no, es que Manuel es muy carga y por eso está hasta donde está, y yo voy a tener la oportunidad de decirle: no, yo me preparo, pero Dios es el que me da las victorias. En la vida personal
Probablemente usted esté pasando un mal momento financieramente hablando, o esté pasando un mal momento con los lazos de su familia, las relaciones en su familia y demás. Usted se empieza a capacitar, empieza a entrenarse, empieza a entender, sale adelante con sus armas, pero Dios va con usted y Dios va ahí guiándolo para ver por dónde ir. Entonces, el equiparse y el tener la espada bien puesta para saber por dónde entrarle, no quiere decir que le voy a quitar la gloria a Dios. No quiere decir de que Dios es el que tiene que hacer todo mi trabajo y Él lo va a hacer. No, es yo me preparo responsablemente para actuar y pelear las batallas a donde Dios me va a llamar y vencer los obstáculos que van a estar al frente, pero Dios es el que va conmigo en todo momento. El que te da la fuerza para hacerlo es Dios. El que te da la capacidad para hacerlo es Dios. Todo viene de Dios hacia nosotros. Y por último, si leemos a partir del versículo 14, dice: ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como han respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué: ordénales a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que salgan del lecho del río. Así que Josué dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado el río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Y les pido a los de adoración si pueden ir pasando. Ahí hay un proceso de justamente la enseñanza de hoy. Y empieza arriba a la izquierda, donde dice: ¿dónde está mi vista? Es lo primero que vimos, en quién nos estamos enfocando, dónde estamos viendo, a quién estamos escuchando. Luego sigue: Dios va conmigo. Entender de que Dios va adelante en todo momento y que yo no estoy solo. Y que el hecho de que tenga este obstáculo no significa que yo tenga que idear cómo hago para botarlo. Dios es el que va conmigo, Dios es el que me da la batalla. Preparo mi corazón, lo purifico para poder estar preparado para recibir las bendiciones de Dios, no para exigir las bendiciones de Dios. ¿Cuál es mi obstáculo? Es lo que intentamos responder, y yo espero que cada uno de ustedes le haya puesto nombre a este papelito. ¿Cuál es mi obstáculo? ¿Y cómo respondo una vez que supero este obstáculo? Luego abajo dice: tengo que actuar, tengo que tener una fe activa, no una fe pasiva, tengo que moverme. Luego, ¿qué le digo a los demás? ¿Estoy preparado para llevar el mensaje de Dios? ¿Estoy preparado para contarles a los demás lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en la vida de la humanidad? Luego dice: no debo ser mediocre, no me tengo que quedar esperando a que Dios me dé las cosas, porque tiene que dármelas y ya. Tengo que prepararme, tengo que dar lo mejor de mí, como si todo lo que yo hiciera lo hiciera para Dios. Y por último, que yo creo que es el punto de los puntos, Jesús venció el mayor obstáculo. Todos ustedes le pusieron un obstáculo a este, pero estoy muy seguro que alguna persona en este lugar, y ya todos hemos pasado por ahí. Algunos ya entendieron y otros todavía estamos esperando qué hacemos con ese obstáculo. Y el mayor obstáculo que menciona ese es que en efecto hubo un momento en donde el pecado entró a nuestra vida, donde el pecado entró a jugar una mala cuestión en nuestra vida y hubo una separación entre Dios y el hombre. Y ese obstáculo, ese guindo que veíamos, no sabíamos cómo arreglarlo. Entonces podías llegar a querer algo, pero ¿cómo hago para pasar ese obstáculo? ¿Cómo hago para poder llegar a Dios tan santo, tan bueno, tan puro? Yo que soy tan pecador, yo que hice tal cosa. Y Jesús es el que vino a romper ese obstáculo. Jesús vino a pagar por el pecado, porque en efecto el castigo debía ser pagado, y Jesús vino y lo pagó sin dudar. Él fue y dijo: yo voy a ir, y el obstáculo más grande que puede existir en la historia de la humanidad
Él dijo, yo lo voy a quitar, yo lo voy a pagar. Y nosotros no, ahí sí, nosotros no tuvimos que hacer nada. Ahí sí fue llegar y decir, mira, ya estaba hecho. Dios fue el que hizo todo por medio de Jesús. Y cuando usted cree en Jesús, cuando usted entiende de que realmente nosotros estábamos muertos en pecado, se nos puede señalar un montón de cosas porque no somos perfectos. Cuando usted deja de justificarse, es que yo no soy perfecto, entonces obviamente lo hice mal. Es cuando usted entiende que para poder llegar donde este Dios santo necesita algo, necesita un Salvador. Usted y yo íbamos cayendo en picada desde un avión y de repente Jesús apareció en nuestras vidas en forma de paracaídas, y usted tenía que tomar la decisión, y hoy tiene la oportunidad de hacerlo, de si usted toma ese paracaídas y se lo pone y lo abraza, o usted cree que va a aguantar el bombazo que se va a pegar, porque todos vamos para el mismo punto. Entonces todo este tema de Josué 3 y 4 se resume en eso. La verdad, a mí el obstáculo que yo tenga financieramente, el obstáculo que yo tenga en mi familia, en mi vida laboral, en nada me importa si todavía tengo ese obstáculo en mi vida. Si usted escuchó todo eso, usted dice, hey, qué chiva, entonces Dios me va a ayudar, entonces no sé qué. Preocúpese por ese obstáculo. Si realmente usted ya llegó a entender que Jesús pagó por usted y por mí, y que ahora sí yo puedo pasar por este puente que es Cristo y llegar delante de Dios, y que Dios diga, llegaste a mí, mi hijo,